Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño, historiador, y hoy tenemos un tema muy interesante que es la continuación, el segundo programa de la Batalla de Monterrey a cargo del historiador Eduardo Cázares Puente. Continúe con nosotros y no se va a arrepentir de escuchar estas interesantes historias de nuestra región. Hoy en nuestra historia tenemos la continuación, el segundo programa sobre un hecho histórico importantísimo para la ciudad de Monterrey y para Nuevo León, la Batalla de Monterrey. Y para eso contamos nuevamente con el historiador, el maestro Eduardo Cázares, que nos ha ilustrado sobre todos estos antecedentes de cómo se dio la batalla. Dirán nuestros televidentes, bueno, ¿y cuándo hablaron de la batalla? No, es importante entender todo ese antecedente para ahora sí entrar a los combates que se dieron en la ciudad de Monterrey. Nos quedamos, Eduardo, en que ya estaban instalados en el campamento del Nogalar y empezaban a hacer ya algunos escarceos, me imagino. Mandaban a algunas personas a ver cómo estaba, cómo les llamarían ellos, adelantados o qué vigías o qué. Esta gente que va y penetraba y veía cómo estaba el enemigo establecido, ¿no? ¿Cómo estaba esta situación? Sí, bueno, como ya comentamos el programa anterior, el 19 de septiembre de 1846 los estadounidenses llegan al bosque del Nogalar, conocen como el famoso Walnut Spring. Lo conocen así como el bosque del Nogalar, el bosque del Nogalar. Entonces se establecen ahí. Y propiamente pues tienen en ese tiempo pues San Nicolás y Monterrey pues no estaban tan poblados, entonces sí. Había una distancia que estaba rodeado de sembradíos, de árboles, de caminos, de tierra. Todos los estadounidenses ese día, por órdenes de Taylor, manda unos espías que van y ven las posiciones mexicanas, ven que está defendida por la Ciudadela, ven que está defendida por el Fortín de la Tenería en el oriente y ven fortificaciones en el poniente, en la Loma del Obispado y en el camino hacia el Tibio. Entonces, ese día Taylor decide partir sus 7,000 soldados en dos columnas. La mitad se queda con él para atacar por el oriente y al mando de la otra columna que penetraría por el poniente y que cerraría por lo que hoy se conoce como San Jerónimo, lo que es la salida a Saltillo. Atrás del Cerro del Obispado, mandaría a su mando al segundo a mando, que era el general William Ward. Entonces están en el Nogalar, claro, porque ahí había ojos de agua. Así es. Era importante para eso, ¿verdad? Sí. Y exactamente esa es la clave, mandaba espías. Sí. ¿Verdad? A ver cómo estaba la situación. Lógicamente, del lado contrario debe haber habido lo mismo también, sí, ¿verdad? También. Que mandaron sus espías para ver cómo iba para ver cuánta gente tenían y por dónde iba a entrarle. Bien, se establecen, venía Zacarías Taylor, que hay que decirlo, el general Zacarías Taylor al frente del ejército americano. Este individuo pretendía ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Y lo fue. Lo fue. Lo fue 2 años después, en 1848. Fue nombrado, es el 12º presidente de los Estados Unidos. O sea, todo esto le sirvió como catapulta para hacer pero allá no la tenía muy fácil en Estados Unidos porque luego mandaron al general Winfield Scott por Veracruz, ¿no? Así es, y él también quería ser presidente. Entonces, México estaba en el juego ese político interno norteamericano. Así es. Sí, que Taylor se le conocía como el viejo listo, rápido y listo, ¿no? ¿Y sí lo era? Sí, era un tipo muy inteligente y era un tipo muy rudo. Y pues logró ser presidente de la República. Desgraciadamente muere es de los 4 presidentes que han muerto en la presidencia. Y ya traían
Siempre he tenido una duda, ¿ya traían así medios publicitarios? ¿Cómo le hacían para que todo eso se enteraran allá los norteamericanos? Bueno, la Guerra México-Estados Unidos, hay que entender que esta es la Guerra México-Estados Unidos que inicia en el 46 y que termina en el 48. No es la Guerra del 47, como siempre se escribe. O sea, es una guerra que inicia en el 46 y que termina hasta el 48. Fue la primera guerra que fue cubierta por corresponsales de guerra, por reporteros. ¿A nivel mundial? Vinieron reporteros de un periódico de Nueva Orleans a cubrir los primeros combates, la estadía de Taylor en Tamaulipas y luego en Nuevo León, y luego narran algunos periódicos, narran precisamente la batalla de Monterrey. Bueno, y acá del lado mexicano ya Pedro Ampudia estaba acuartelado en Monterrey. ¿Qué opciones tomó de defensa de la ciudad? Bueno, Ampudia llega a finales de agosto. O sea, ya tenía alrededor de unos 20 días en la ciudad cuando los americanos llegaron. Él había sido nombrado jefe del Ejército del Norte. Hay que recordar que había regresado el general Santa Anna al poder después de un exilio. Y pues Ampudia era de sus generales de confianza. Es nombrado general del Ejército del Norte. Ampudia venía señalado como uno de los artífices por los mismos militares. Lo habían tachado de traidor y que había sido uno de los que había sido por su incompetencia se había perdido en Palo Alto. Entonces venía con una mancha muy oscura en su historial. Pero hay otra cuestión que los historiadores no se cansan de repetir, que Ampudia era cubano. Sí. Yo sé que sí era cubano, pero que a los 2-3 años ya estaba en Campeche. O sea, eso no le podemos achacar a Ampudia. No, nada de eso. Ampudia fue de los militares que después del golpe de Estado que dio Agustín de Iturbide para lograr la independencia, él es de los militares que que estando en el ejército realista se convierten al ejército trigarante. Así es. Entonces son esos militares que no tiene nada que ver, vivió toda su vida aquí en México, inclusive sepultado en la Ciudad de México. Bueno, regresamos en un momento en el programa Nuestra Historia en este interesantísimo tema de la batalla de Monterrey. Regresamos a Nuestra Historia con el tema La batalla de Monterrey y el historiador Eduardo Cázares. Pues vamos a dejar que Eduardo se explaye para que nos hable de los fortines, la defensa, los combates que hubo en la ciudad de Monterrey. Adelante, Eduardo. Claro que sí. Bueno, pues ya ha entrado el ejército, ya dividido en dos, el ejército estadounidense. La mañana del lunes 21 de septiembre inician los combates. Se da la orden de que tanto el general Ward, por el poniente, que ya lo ubicamos en la zona de San Jerónimo, como Ward, que estaba ubicado en el bosque del Nogalar, inician los ataques. O sea, Ward allá y acá Taylor. Sí, ahora la intención eran 2 ataques por 2 frentes y un ataque, una derrota rápida. A las 7 de la mañana vemos a la caballería mexicana tratando de dispersar al ejército de Ward, que estaba en San Jerónimo. Se da el primer combate, donde los famosos lanceros de Guanajuato y Jalisco combaten contra los Texas Rangers en San Jerónimo. Ahí hay un hecho, se habla de un jefe de ellos que una actitud heroica, que herido incluso estuvo participando. ¿Es en ese momento? Sí, es en ese momento. Ahí se da la muerte del general Juan Nepomuceno Nájera, que era el teniente coronel de los lanceros de Jalisco. Sí. Él muere ahí en combate. Y también se da, creo que era Moret, que era el de los lanceros de Guanajuato, Mariano Moret, que es él herido. Fue una derrota de la caballería mexicana. Él herido, todavía con su lanza rota, dicen las crónicas de los estadounidenses, que él seguía combatiendo. Y los americanos le respetaron la vida como un símbolo de reconocer su valor. Su valor, de estar como ya yendo herido y con su arma rota, seguía combatiendo más por honor que por otra cosa. Así es. Bueno, ahora sí, los otros fortines, el Obispado, el Fortín del Diablo, la Federación, las Tenerías, la Purísima, ¿qué pasó en todo esto? Se da a las 7 de la mañana ese combate en San Jerónimo. Luego a las 10 de la mañana se inicia el combate en la Tenería. La Tenería era un barrio ubicado al oriente, para que se ubique el televidente, más o menos por donde está el actual Paseo Santa Lucía y la calle de Héroes del 47. Y Washington, más o menos. Y Washington, más o menos. Era el punto
era la salida de Monterrey, era el punto más lejano al oriente, y era un barrio que se conocía como el barrio Las Tenerías, que era un barrio donde se curtía la piel. Ahí era un punto de defensa, ahí se dan los combates más encarnizados ese día. Es donde finalmente, después de varias cargas, participan los rifleros del Mississippi. Ahí venía Jefferson Davis, sí, el famoso presidente de la Confederación de los Estados Americanos. Es eso del personaje muy importante. Así es. Él con sus rifleros, con el regimiento de Tennessee, logran tomar el fuerte de la Tenería. Y mientras en el poniente, más tarde, se da el ataque a los famosos fuertes del Soldado, perdón, de la Libertad, que es la Loma Larga, sí, donde está la zona de los bomberos de San Pedro. De San Pedro, sí. Ahí se dan los ataques y finalmente queda tapado el camino a Saltillo el día 21 y los estadounidenses toman en el oriente. Ahora se dan 2 derrotas del ejército estadounidense ese mismo día. En el Fortín del Diablo, que está ubicado sobre la calle de Jesús González Ortega y Platón Sánchez, sí, ahí está un fortín mexicano. Ahí son derrotados los estadounidenses y se repliegan. Intentan otro ataque en el famoso Puente de la Purísima, sí, atrás del Museo de Historia Mexicana. Sí. Ahí se da otra victoria donde el general Francisco Mejía y otros jóvenes como Mariano Escobedo y Juan Suazo defienden heroicamente la ciudad y los americanos son rechazados. Y ahí finaliza ese día de combate. O sea, aquí lo vemos muy rápido y muy fácil, pero fueron combates muy, muy duros, muy encarnizados, ¿no? Sí, de hecho, al final vamos a hablar de eso. Un libro que escribí, que me presentó la universidad el año pasado, lo llamé Laberintos de Muerte, la batalla de Monterrey de 1846, porque esas zonas eran pequeños callejones, eran laberintos donde los americanos que no conocían la ciudad se perdían, se metían y iban a caer donde estaban las bocas de los cañones mexicanos y los despedazaban. Y ahí se perdieron muchos jóvenes norteamericanos muy valiosos, egresados de la Academia de West Point, ¿verdad? Así es. Ahí en esas calles, en la Tenería, muere el famoso teniente coronel William Watson. ¿Quién era William Watson? Era el encargado del regimiento de Baltimore. Él, ¿por qué es importante? Bueno, él muere, ese día nace su hija. ¿Qué? El día que él muere, el 21 de septiembre, nace su hija en Baltimore. Y a su hija le ponen Monterrey Watson. Fíjate. Y ahí de estos muchachos y gente que venía, había varios presidenciables incluso, se habla de eso, ¿verdad? Sí, venía, pues viene Ulysses S. Grant, ¿verdad? Que después va a ser el jefe del ejército cuando se da la guerra civil en Estados Unidos. Oye, Eduardo, y una cuestión, ¿y la gente en Monterrey? Una se quedó, otra se fue, ¿qué pasó? Sí, unas se quedaron, otras salieron de la ciudad a las haciendas afuera, otras decidieron quedarse. Hay reportes de que la gente permanecía en las casas y hay reportes de que muchos de ellos en el trajín de los combates, en el tiroteo en las calles, murieron. Está el famoso relato de la famosa dama de Monterrey, sí, la muchacha de Monterrey, que es una chica que se cree que es una de las primeras enfermeras de la historia. Y esa muchacha se refiere que es un combate en el Fortín de la Tenería, cuando estaba bien fuerte la balacera en esas calles de Héroes del 47. Un oficial americano narra que esta mujer salía de manera misericordiosa a auxiliar a los heridos, a lavarle las heridas, a darles agua. ¿De ambos bandos? Sí, de ambos bandos. Entonces ella se metía a su casa e iba, pero una bala la mató. Fíjate, es de esos hechos que se dieron en la batalla de Monterrey, que seguiremos comentando en el siguiente segmento de nuestra historia. Seguimos con su programa Nuestra Historia, con el tema interesantísimo de la batalla de Monterrey, con el historiador Eduardo Cázares, que nos va a hablar ya de lo que sucedió el 21, 22, 23 de septiembre de 1846 en esta batalla de Monterrey. Así es, ya habíamos visto que un día antes ya habían iniciado los combates en la ciudad, en las afueras de la ciudad, y el día 22 se acrecenta el combate en la zona poniente, en la zona del obispado. Primero se dan unos combates en lo que hoy conocemos como la Asta Bandera, ahí había un pequeño fortín donde los pocos mexicanos que estaban fueron desalojados. Una pregunta, Eduardo. Sí. ¿Y los norteamericanos penetran por la parte más abrupta, que es por allá, por el lado de Gonzalito? Sí, por ahí suben. Por ahí escalan. Difícil, ¿verdad? Sí. En la madrugada escalan y sorprenden amaneciendo a la pequeña guarnición que estaba allí ubicada en la Asta Bandera, ¿verdad? Sí. Que era el Fortín del Soldado.
Posteriormente se inicia los combates, se dan toda la mañana hasta las 3 de la tarde, que a las 3 de la tarde se toma el edificio del obispado. Y ya posesionados de esa altura, pues yo creo que ya estaban en una visión muy importante para cañonear o para tomar la ciudad, ¿no? Precisamente el obispado, los que hemos ido al obispado y lo que hemos visto desde ahí se ve la preciosa ciudad de Monterrey, es el dominio de las alturas, ¿verdad? Que en la cuestión militar quien tenía el poder de las alturas o dominaba las alturas tenía superioridad. Y para ese momento ya habían dominado también el otro fuerte enfrente de la Loma Larga de la Federación. Así es, desde el 21 se habían combatido y se habían tomado sus dos fuertes, que eran pequeñas guarniciones de unos cuantos cañones y unos cuantos soldados. ¿Y qué tan cierto es que pidieron auxilio, que unas caballerías y que no fueron, que por eso los derrotaron ahí? Sí, realmente uno de los errores del plan de defensa de Pedro Ampudia y sus oficiales fue de que teniendo casi 7,000 soldados a su disposición, mandaba a los puntos más lejanos pequeñas guarniciones de 200, 300 soldados. Entonces, estos puntos al ser atacados por columnas de 1,000 soldados, pues eran fácilmente superadas tanto en número y en armamento. La respuesta del comandante de Ampudia, en este caso, no fue muy rápida y caían rápido las fortalezas. Como quiera, a mí me sorprende que siendo tan pocos, esa bizarra, épica defensa que hicieron, oye, pues unos cuantos personas mal armadas, mal habitualladas y combatir con cerca de 1,000 personas, pues como quiera es una resistencia heroica definitivamente. Sí, hay que entender que en ese tiempo, bueno, pues mucha gente crecía manejando las armas, pero no es lo mismo estar cazando animales a estar un combate frente a frente por tu vida, ¿verdad? Así es. Es diferente el temple. Y desgraciadamente, en este caso, en el terreno, en nuestro lado, la falta de una visión de querer, de reforzar esas áreas, impidió. Imagínense, el general Francisco Berra, que estaba al frente del obispado, que era el coronel que estaba al frente del obispado, tenía 300 soldados contra unos 1,000 Texas Rangers que estaban ahí fácilmente. Muy difícil, era muy difícil esta situación. A partir de ahí empezaron poco a poco la penetración por el oriente y por el poniente. ¿Y por la parte sur no hubo resistencia, no hubo necesidad? ¿No atacaron por la parte sur? La parte sur no, porque estaba flanqueado. Aparte del río Santa Catarina había estado fortificado lo que es el barrio antiguo. Sí. Y las partes que rondaban el río Santa Catarina estaban flanqueadas naturalmente, por decirlo así. Sí. Pero el norte hubo un intento por atacar el fortín de la Ciudadela. Eso es importante. Donde estaba el general José López Uraga y tenía bajo su mando a unos desertores del ejército estadounidense, algunos irlandeses, rusos, que después se convertirían en el batallón de San Patricio. El batallón de San Patricio. Exacto. Bueno, esa sería otra charla interesante, ¿no? Exacto. Pero los norteamericanos, la Ciudadela no la tomaron. No, esa no. Fue el único fuerte que no tomaron. Y entonces avanzaron. Tanto por el oriente, por la Tenería, sí, rumbo a la ciudad, como por el poniente, el 22. Ya el 23 se da la lucha más encarnizada en las calles. En las calles. Esto fue verdaderamente épico también porque participaron la gente del pueblo, ¿no? Así es. Se refería que el combate fue casa por casa, calle por calle. Y hubo participación de mujeres y niños incluso. Así es. Aquí en nuestra plaza principal, en la Plaza Zaragoza, donde hoy está ubicado exactamente el monumento... del Faro de Comercio. Faro de Comercio, perdón. Ahí está ubicada la casa de doña Josefa Sosaya, una mujer que había nacido en Villagrán, Tamaulipas, y que por azares del destino estaba aquí viviendo en Monterrey en ese momento. Era una mujer de 24 años, viuda con 2 hijas, y ella estaba establecida ahí, pues era su casa, y desde ahí se combatió. Se dice en las crónicas de Guillermo Prieto que esta mujer andaba en la azotea animando a la gente para que siguieran combatiendo al enemigo invasor. Fue una mujer que debe recibir todos los honores por su valentía. Incluso se habla de que tomó las armas también. Se refiere que solamente anduvo auxiliando y gritando, apoyando moralmente a los soldados. La que sí se refiere que tomó las armas y andaba vestida de soldadera fue una mujer también muy gallarda, muy valiente, María de Jesús dos Amantes. De ella no conocemos mucho. No hay mucho referencia, no se sabe quién es, nomás se sabe que se presentó a Ampudia
para combatir, y fue enviada al fuerte, a la Ciudadela, y ahí estuvo con José López Uraga. Ya no se sabe qué sucedió con ella. Bueno, pues cerramos este segmento tan interesante de la batalla de Monterrey. Vamos a ver lo que fue la capitulación y quiénes se han ocupado de esta batalla de Monterrey en el siguiente bloque. Regresamos a nuestra historia con la batalla de Monterrey. Eduardo Cázares, historiador, especialista en esta batalla de Monterrey. Bueno, ¿cómo terminó todo? Bueno, el día 23, que fue el último día de combates, se generalizó en las calles de la ciudad los combates. Los estadounidenses, hay crónicas que refieren que se metían a las casas donde estaba la gente que no se había querido salir, y pues horadaban las paredes de adobe, de estas casas tan bonitas, tan fuertes que tenemos aquí en Monterrey. Horadaban para poder penetrar, para avanzar, porque estaban se refieren las crónicas que estaban las calles, habían en las azoteas francotiradores mexicanos que estaban disparándoles. O sea, les estaban pegando durísimo. Exacto. ¿No? Y una manera de protegerse fue meterse a las casas. Traían cañones pequeños que estos muros fuertes de nuestras casas impedían que rebotaban, literalmente rebotan como pelotas, ¿verdad? Bueno, ¿y en qué momento, bueno, todo ese día 23 se combatió? Sí, se combatió. ¿Hasta qué horas más o menos? Hasta las 9, 10 de la noche. Pero estamos hablando de las calles, ese laberinto que los norteamericanos no conocían. Se perdían, andaban dando vueltas. Y hasta ellos mismos, yo creo que había hasta fuego amigo, me imagino, ¿cómo se le llama ahora, no? Sí, ya 3 días de combate los dos lados estaban exhaustos. Ya los americanos habían avanzado mucho, ya tenían prácticamente rodeada la plaza. Ampudia, al contrario a lo que se temía, ordenó que las defensas de los fortines, de la defensa exterior, se retiraran alrededor de la plaza. O sea, les dejó los fortines, el Diablo, la Purísima, y el ejército mexicano solamente ya para el día 23 estaba alrededor de la Plaza Zaragoza. Entiéndase el cuadrado que componen las calles de Doctor Cos, Padre Mier, Zaragoza y Ocampo. Solamente era territorio mexicano. Pero no se rendían. No. Y, bueno, el combate. ¿Y en qué terminó esto? ¿En un empate técnico, diríamos? Terminó en una capitulación. El día 23 en la noche, Ampudia sabía que estaba perdido, que si no pactaba algo, pues tarde que temprano el ejército se iba a rendir o iban a caer en posición de dejar sus armas a los estadounidenses. Entonces Ampudia decide platican. El 24 hay una charla con Taylor en la mañana, se refiere que fue sobre la calle del Comercio y calle Morelos, sí, y Escobedo, ahí estaba cercano el Palacio de Gobierno. Se refiere que ahí hubo una charla en una casa de un particular, llegaron a un acuerdo y se logró un armisticio, la famosa capitulación de Monterrey, donde el ejército mexicano saldría, el que sobrevivió, saldría con sus armas y saldría con honores que el mismo ejército estadounidense le iría a dar, y el ejército estadounidense tomaría el control de Monterrey. O sea que estuvo bien, bueno, dentro de lo que cabe. Fue una capitulación honrosa. Una capitulación honrosa, y que creo que esto le costó una llamada de atención de parte del Congreso a Taylor, ¿no? Así es. Polk, el presidente, como si no supiera cómo estaba la situación, decía, pues ya los tenías, eran tuyos, porque se hubiera acabado la guerra, porque México no tenía otro ejército. Lógicamente Taylor ya estaba exhausto, sus oficiales ya estaban exhaustos de combatir. Entonces fue una medida también para decir, bueno, ya es tiempo también de estar tranquilos, de lograr la paz. Y se logró un armisticio de 8 semanas. Es interesantísimo. Bueno, Eduardo, este hecho que nos da, yo creo que en futuros programas volveremos sobre el tema, porque hay muchos detalles, pero ¿quiénes se han ocupado? Y últimamente hay un grupo que se llama Amigos de la Batalla de Monterrey. ¿En qué consiste? Sí, desde el 2007 un grupo de amigos, no necesariamente historiadores, sino gente que le gusta la historia de la sociedad civil, médicos, gente, periodistas, gente de todas clases sociales, grupos, nos hemos reunido para honrar y recordar este suceso histórico. Cada 21 de septiembre nos reunimos en lo que hoy es en la plaza histórica de la Batalla de Monterrey. Que se logró conseguir ese espacio también. Gracias al trabajo de muchos, ¿verdad? Tanto de autoridades como de amigos, de historiadores. Entonces, es un espacio para la gente, para que la vayan y la visiten.
Está sobre el Canalón Santa Lucía, a la altura de la calle de Héroes del 47, antes de llegar a Felicio Gómez. Bueno, oye, Eduardo, una pregunta. Después de estos combates de la batalla de Monterrey y posteriores a los que hubo en la Revolución, incluso de la defensa que se hizo cuando el Coajuco atacó Monterrey, ¿merecería Monterrey la denominación de heroica ciudad de Monterrey? Sí, y es una de las cosas que desgraciadamente antes se habían olvidado y hoy se está volviendo a resucitar ese tema. Ya estamos en trámites, los amigos de la batalla, con gente de la Ciudad de México, creo que es con la Cámara de Diputados, hay una comisión especial sobre las ciudades históricas. Entonces está en trámites para que Monterrey sea denominada H Ciudad de Monterrey, ¿verdad? Bueno, yo quiero reconocer la labor que han hecho el doctor Pablo Ramos, Ahmed Baltier, pues tú mismo, Eduardo, en esto, y muchos otros. Sería innumerable, porque además, la cantidad de personas, pero además los podemos seguir por el Facebook en Amigos de la Batalla de Monterrey, y ahí vemos a todos estos personajes que aportan documentos, fotos, vestimenta, armas. Es interesantísimo. Hay que seguir a estos compañeros Amigos de la Batalla de Monterrey. Pues Eduardo, hemos hablado de este episodio interesantísimo que es la Batalla de Monterrey. Hay mucho tela de dónde cortar, pero seguiremos en estos programas tratando sobre estos temas históricos tan interesantes. Este es nuestro programa que damos a conocer estos hechos históricos. Agradecemos la presencia del historiador Eduardo Cázares Puente, egresado del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y este es su programa Nuestra Historia. Y un servidor, Héctor Jaime Treviño Villarreal, los invita a ver el siguiente programa de Nuestra Historia.